nombre es Manuel Torres Rupay. Presento mi respuesta a la pregunta ¿por qué somos bípedos? Si bien no se han encontrado restos fósiles que demuestren el tránsito acuático del simio arbóreo al homínido bípedo terrestre, todas las investigaciones, hallazgos de fósiles, su ubicación geográfica, la datación de fechas, nos llevan a la zona de los Grandes Lagos del centro y norte de África hace 20 millones de años atrás. La vía acuática al bipedismo planteada por Alistair Harvey en 1960, por Desmond Morris en 1967 y especialmente tercamente sostenida por la periodista Elaine Morgan en sus últimos 40 años de vida, es sistemáticamente ignorada en todos los documentales de Discovery Channel y National Geographic. En un último documental de Discovery presentado en noviembre de 2014, aceptan que la hipótesis de la sabana al bipedismo es errónea, pero proponen la idea que la parte occidental de la falla del Gran Rift, conocida como la falla albertina, y que forma la cuenca del río Congo que desagua en el océano Atlántico, creó hacia el oriente laderas de gran pendiente. Los simios, para escapar del acoso de los depredadores carniceros, se refugiaron en dichas laderas y que por ello adquirieron el bipedismo. Esta vía de las laderas al bipedismo es absurda. Sorprende que Discovery presente esta superficial teoría y obvie la consistente vía acuática al bipedismo. Si la vía de las laderas fuera cierta, los monos geladas de Etiopía que viven en laderas serían bípedos. En los científicos académicos existen muchos prejuicios teóricos y culturales que distorsionan su razonamiento y los llevan a erradas conclusiones a pesar de contar con excelente información. Por mi parte tomo como ejemplos a Eratóstenes de Cirene, a Giordano Bruno, a Johannes Kepler, a Miguel Servet, Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, Miguel Faraday, Charles Darwin, Edwin Hubble, Carl Sagan. Eratóstenes, matemático, astrónomo y geógrafo griego, nombrado por Ptolomeo III como director de la Biblioteca de Alejandría, midió la circunferencia de la Tierra, la distancia de la Tierra a la Luna, de la Tierra al Sol y el tamaño del Sol. Acertó en dos, en el tamaño de la Tierra y el tamaño del Sol, hace 236 años antes de nuestra era, o sea, hace 2250 años. La esfericidad de la Tierra y su tamaño, demostrada por Eratóstenes en base a razonamientos de geometría, fue la base, aunque distorsionada, para que 1740 años después el genovés Cristóbal Colón descubriera América y el portugués Fernando de Magallanes impulsara la circunnavegación de la Tierra, dando inicio a la mundialización de la civilización europea. Giordano Bruno, sacerdote católico dominico, en 1590 propuso una visión cosmológica que superaba la visión copernicana sostenida por la Iglesia Católica Romana. Afirmó que la Tierra no era el centro del universo sino un planeta entre muchos, que el Sol no era único sino una estrella entre muchas, que el cosmos era infinito. Como consecuencia, la Inquisición lo arrestó, juzgó y asesinó, quemándolo vivo en la hoguera 400 años después
la ciencia cósmica ratificó su visión. Johann Kepler, ministro luterano, astrónomo y matemático alemán, revolucionó la ciencia astronómica cuando en 1609 publicó Astronomia Nova, o Nueva Astronomía, en la cual sustentaba las 3 leyes astronómicas que han posibilitado los viajes espaciales actuales y del futuro. Anunció leyes espaciales con 350 años de antelación a su aplicación. Johann Kepler vivió en una época de guerras religiosas, de reinos católicos contra reinos protestantes, de destrucción de la economía, la cultura y el comercio, de genocidios, de saqueos y persecuciones de refugiados masivos. La guerra y la peste arrasó con la población, y dentro de esto Kepler sufrió la persecución sectaria. Perdió su primera esposa e hijos. Sostuvo una desesperada lucha por años por evitar que su anciana madre, curandera herbolaria, fuera quemada viva por bruja. Kepler mismo sufría de una precaria salud. Aún así, en su intento de comprender la obra de Dios desde el razonamiento matemático, llegó a establecer las bases científicas de los viajes cósmicos. Miguel Servet, teólogo y científico español, protestante e individualista de corte panteísta, enfrentó tanto a la Iglesia Católica como a las iglesias protestantes. En 1546 publicó Restitución del Cristianismo, en la cual argumenta su pensamiento teológico. Allí sustenta desde el punto de vista teológico una acertada descripción de la circulación de la sangre en los pulmones. La Inquisición católica lo condena a morir en la hoguera por hereje. Se escapa para luego caer en manos de los protestantes calvinistas en Ginebra, Suiza. Los calvinistas también lo juzgan y sentencian por herejía, y lo queman vivo en la hoguera el 27 de octubre de 1553. Su martirio marcó hace 461 años un punto de inflexión en la lucha por la libertad de pensamiento, incluidas las cuestiones de fe, lucha que aún continúa. Erasmo de Rotterdam, humanista y teólogo holandés. En 1516 tradujo al latín la Biblia griega, que inicialmente había sido mandada a traducir del hebreo y del arameo al griego por el faraón egipcio Ptolomeo II 280 años antes de nuestra era. Con esta traducción, un trabajo laborioso y silencioso, Erasmo estableció el cimiento ideológico de la Reforma protestante. Martín Lutero no tuvo acceso a la Vulgata, la Biblia oficial católica. Lutero se basó en la versión latina de Erasmo de la Biblia griega o Septuaginta. De esta manera, todas las Biblias de las iglesias protestantes tienen como base la traducción latina de Erasmo de la Biblia griega de Ptolomeo II de hace 2294 años. Firme defensor del libre pensamiento, resistió por décadas las presiones de la Iglesia católica y protestante, especialmente de Martín Lutero, para someterse a una disciplina eclesial. A diferencia de Servet, logró sobrevivir. Tomás Moro, desde una posición de defensa del catolicismo romano, defendió la independencia del pensamiento del poder político. Se enfrentó al rey Enrique VIII de Inglaterra, negándose a reconocerlo como jefe de la nueva iglesia anglicana luego de la ruptura con Roma, siendo apresado, juzgado por traición y condenado a muerte por decapitación el 6 de junio de 1535. Aunque combatió la reforma protestante como herejía, y en su puesto de canciller del rey persiguió, interrogó, torturó a protestantes, llegando a quemar a 6 personas en la hoguera, se le recuerda principalmente por su obra Utopía. Allí, Tomás Moro sostiene la idea de un cristianismo sin propiedad privada,
de vida social comunista y democrática de masas corporativa, adelantándose en 340 años a las propuestas comunistas de Carlos Marx. Miguel Faraday, físico y químico inglés sin formación académica formal. Sus estudios, a inicios del siglo de 1800, sobre el campo magnético alrededor de un conductor por el que circula corriente continua, estableció las bases para el desarrollo de los motores eléctricos, el conocimiento del magnetismo de la Tierra y de los planetas y del sistema solar. Es muy amplia las implicancias de los descubrimientos de Faraday, incluida la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Faraday era un pastor protestante dentro de una rígida sociedad clasista inglesa. De origen humilde y sin estudios formales, supo elevarse por encima de tales limitaciones para convertirse en uno de los científicos de mayor influencia en la actualidad y para el futuro, ya que el electromagnetismo es la base del desarrollo tecnológico y energético no contaminante. Charles Darwin, cristiano anglicano, publicó en 1859 El origen de las especies, luego de 23 años de recabar información desde el viaje de 5 años del velero Beagle. Durante esos años, Darwin se debatió ideológicamente entre sus conclusiones evolucionistas y sus propios prejuicios y los prejuicios de una sociedad ultraconservadora, victoriana y anglicana. Un conflicto emocional tan agudo para él que le provocaron diferentes enfermedades psicosomáticas que aún son temas de estudio. A pesar de ello, logró elevarse por encima de esas ataduras y anunciar sus descubrimientos que revolucionaron las ideas sobre el origen del hombre y la evolución de la vida. Edwin Hubble, abogado y astrónomo aficionado estadounidense, trabajó desde 1919 en el observatorio del Monte Wilson, el más moderno en esos años. Entonces se consideraba que todo el universo era solo nuestra galaxia. El estudio sobre el corrimiento de los colores de la luz de las estrellas demostró que el universo es mucho más vasto, ratificando científicamente la especulación cosmológica de Giordano Bruno propuesta 340 años antes. Finalmente, Edwin Hubble demostró la asombrosa expansión del universo. Carl Sagan, cosmólogo y divulgador científico estadounidense, nació en Nueva York en el seno de una humilde familia judía de origen ucraniano. Frente a la avalancha de información que los nuevos telescopios espaciales recogen del cosmos profundo, a la par que se dedicó a estudiarlos e interpretarlos desde la ciencia, se dedicó a difundirlos por todos los medios de comunicación masiva que tuvo a su alcance: radio, revistas, periódicos, la televisión, el cine, el ensayo, la narración. Su trabajo, desarrollado como funcionario de la NASA en medio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, fue presionado por el militarismo, la ideología judaica y las mayoritarias iglesias evangelistas conservadoras estadounidenses. Pero Sagan tuvo la fuerza de elevarse por encima de estos nubarrones y ataduras para difundir un pensamiento científico y el estudio de las cosas con un método científico, iluminando los rincones oscuros donde se atrinchera la fe y el sectarismo. ¿Qué tienen en común estos 10 personajes que, basándose en una observación de datos reales, desarrollaron la especulación lógica, elevándose sobre los prejuicios propios y sociales para dar impulsos, saltos al conocimiento humano, pagando con su salud, la seguridad de su familia e incluso su vida en terribles muertes?